Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día estupendo. Hoy venimos cargados de noticias frescas y, ojo, de esas que nos hacen dar un buen respingo, de las que nos dejan con la boca abierta y con ganas de saber más y más. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos figuras que inseparablemente van ligadas en la memoria de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, como el titular sugiere, Can Yaman ha hablado. Y lo ha hecho nada más y nada menos que en España, sobre Demet Özdemir, y sobre lo que siente. Así que si son tan fans como yo de estas dos estrellas turcas, o si simplemente les pica la curiosidad por saber qué hay detrás de esa conexión que una vez cautivó a tantos, prepárense, porque hoy desgranamos todo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de declaraciones y emociones, no olviden hacer esa cosita mágica que tanto nos ayuda a crecer, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Un clic es suficiente y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de actualidad y entretenimiento. Gracias de antemano. Pues bien, ¿por dónde empezamos? Imagínense la escena: España, un país que ha acogido con los brazos abiertos a Can Yaman, un país donde su fama ha alcanzado cotas estratosféricas, casi divinas. Y en medio de este torbellino de admiración, en un contexto de entrevistas, de apariciones públicas, Can Yaman se encuentra cara a cara con la prensa y sí, inevitablemente, la pregunta sobre Demet Özdemir surge. No es una pregunta que él busque quizás, pero es una pregunta que el público, que los fans, que todos nosotros tenemos clavada. Y la forma en que él ha respondido, la manera en que ha elegido expresar sus sentimientos, eso es lo que hoy vamos a analizar. Porque no es solo lo que dice, sino como lo dice, el matiz, la pausa, la mirada. Todo cuenta cuando se trata de desvelar un capítulo tan importante en la vida de dos personas tan queridas. Recapitulemos un poco para los que quizás no estén tan al día o para refrescar la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en España. La química entre ellos era palpable, era eléctrica, era de esa que hace vibrar las pantallas y que nos hace creer en los cuentos de hadas modernos. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en una pareja icónica, y la vida real, como a menudo sucede, pareció reflejar esa conexión en pantalla. Durante un tiempo los rumores de un romance entre ellos florecieron, alimentados por apariciones juntos, por gestos, por esa mirada cómplice que todos esperábamos que fuera algo más. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ambos en su momento, sí hubo indicios, hubo momentos que hicieron pensar que algo especial estaba sucediendo. Ahora, la clave está en el presente. Can Yaman, con su agenda repleta de proyectos, con su vida profesional en constante auge, especialmente aquí en España, se ha sincerado. Y lo ha hecho con esa franqueza que para algunos es parte de su encanto. Cuando le preguntaron sobre Demet Özdemir, sobre su pasado juntos, sobre si aún sentía algo, su respuesta fue contundente, pero a la vez matizada. Dijo algo así como que él siempre guarda un gran cariño por Demet. Le tengo un cariño especial, ha sido una de las frases que se han repetido. Y aquí es donde entra el análisis, ¿verdad? ¿Qué significa cariño especial? Es el eco de un amor pasado. Es el respeto hacia una compañera de profesión con la que compartió tantas horas y tantas emociones. ¿O es simplemente una forma diplomática de zanjar una pregunta delicada? Lo interesante es que Can Yaman no se detuvo ahí. Amplió su declaración, explicando que si bien el pasado fue importante, el presente es otra historia. Ha hecho hincapié en que en este momento de su vida, su enfoque principal está en su carrera. Que está muy feliz con su trayectoria profesional, con los proyectos que tiene entre manos, y que su energía está volcada en eso. Esto es algo que sinceramente creo que muchos podemos entender. Cuando uno está en un momento de pleno apogeo profesional, la dedicación es total, y las relaciones personales, sean de la índole que sean, a veces pasan a un segundo plano, o se reconfiguran. Y hablando de reconfiguraciones, ¿qué pasa con Demet Özdemir? Aunque el foco de la noticia está en las declaraciones de Can Yaman, es imposible no pensar en ella. ¿Cómo habrá reaccionado ante estas palabras? ¿O habrá reaccionado? En el mundo de las redes sociales, donde cada movimiento es escrutado, es posible que haya habido alguna indirecta, alguna publicación enigmática, pero hasta ahora, las declaraciones directas de Demet sobre este tema son más escasas.
Lo que sí sabemos es que ella también ha seguido su camino, ha cosechado éxitos, ha protagonizado nuevas series, y su carrera también va viento en popa. Parece que ambos, a pesar de la fuerte conexión que mostraron en pantalla y que muchos esperábamos que continuara fuera de ella, han sabido reconducir sus vidas y enfocar sus energías en sus proyectos individuales. El hecho de que Can Yaman hable de cariño especial en España, un país que lo adora, añade una capa de intriga adicional. Podríamos interpretarlo como un guiño a su audiencia española, un agradecimiento a ese cariño incondicional que siempre le han demostrado. Quizás al hablar de Demet en estos términos, está transmitiendo un mensaje de madurez, de haber superado etapas, pero sin olvidar los buenos momentos vividos. No se trata de negar el pasado, sino de contextualizarlo, de ponerlo en su lugar dentro de su vida actual. Pensemos en la presión que a veces sufren los actores y las actrices. Constantemente se les pregunta por sus relaciones, por sus compañeros, por cualquier detalle que pueda generar un titular jugoso. Y cuando esa conexión fue tan fuerte en pantalla como la de Can y Demet, la expectativa pública es aún mayor. El público, en cierto modo, se involucra, se ilusiona, y quiere que esa magia continúe en la vida real. Pero la realidad, como bien sabemos, tiene sus propios caminos. Las declaraciones de Can Yaman en España sobre Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre varios puntos importantes. Primero, la evolución personal y profesional. Como los individuos crecen, cambian y sus prioridades se redefinen. Segundo, la naturaleza de las relaciones. A veces las conexiones intensas no se traducen en relaciones duraderas, pero dejan una huella, un recuerdo valioso. Y tercero, la gestión de la fama y la opinión pública. Como los artistas navegan por el escrutinio constante y el deseo de los fans de conocer cada detalle de sus vidas. En mi opinión personal, y siempre es solo eso, mi opinión, me parece admirable la forma en que Can Yaman ha manejado la pregunta. No ha sido evasivo, pero tampoco ha entrado en detalles que pudieran generar malentendidos o alimentar polémicas innecesarias. Ha sido honesto sobre sus sentimientos actuales, ha reconocido la importancia del pasado, pero ha puesto el énfasis en su presente y en su futuro profesional. Y eso, para mí, es un signo de madurez y de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Además, el hecho de que haya sido en España donde ha pronunciado estas palabras tiene su aquel. España ha sido un trampolín increíble para Can Yaman, un país que le ha dado un apoyo masivo. Sus respuestas, por lo tanto, también pueden estar dirigidas a ese público que lo ha apoyado incondicionalmente. Es como si dijera, entiendo su curiosidad, aprecio su cariño, y les cuento mi verdad con respeto. Es importante recordar que la relación entre Can y Demet, tanto la profesional como la supuesta relación personal, fue algo que marcó un antes y un después en sus carreras. Erkenci no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también creó una legión de seguidores que los querían ver juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Por eso, cada vez que se toca este tema, hay una expectación especial. Y las palabras de Can Yaman al mencionar ese cariño especial, sin duda han avivado esa llama de curiosidad y han generado todo tipo de interpretaciones y comentarios en redes sociales. Podríamos decir que Can Yaman ha cerrado un capítulo, o al menos, lo ha reescrito con palabras claras. Ha reconocido la importancia de Demet en su vida en un momento determinado, pero ha dejado claro que esa etapa pertenece al pasado y que su presente está enfocado en otros horizontes. Y eso, en el complejo mundo de la fama, es un ejercicio de honestidad y valentía. Así que, mis amigos, ahí lo tienen. Can Yaman se ha pronunciado sobre Demet Özdemir en España, y la respuesta, aunque sencilla en apariencia, encierra muchos matices. Cariño especial es la frase clave, un reconocimiento del pasado sin ataduras al presente. Ambos han seguido caminos diferentes, cosechando éxitos por separado, y eso es algo que, en definitiva, debemos respetar. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los sentimientos y las declaraciones de nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de un simple cariño especial? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus opiniones. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado el vídeo, si les ha parecido interesante, no olviden dejar ese me gusta, que tanto nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet,
para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, es rápido, y así nos aseguramos de que no se pierden nada de lo que publicamos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.